Eh, un pequeño matiz. Yo quizá debí contestar antes. Izquierda y derecha es una distinción muy burda, ya no sirve. Se utilizó en la Asamblea Nacional Francesa para situar dónde estaba cada cual. Bueno, no lo he dicho porque el hecho es que por mucho que insistamos en que es burdo y que dice poco, se sigue y se seguirá utilizando por parte de los medios de comunicación, de los creadores de opinión. Por lo tanto, pues ya que se usa, por lo menos situemos las cosas en su sitio. Yo sé lo que quiere decir izquierda ahora, con esas excepciones. Derecha sería lo que no es eso, y por supuesto, son derechas, siempre han sido derechas. En España la derecha siempre ha sido más exigente que la izquierda, y como ha sido más exigente, tiene más divisiones, y como además la gente de derecha suele tragar menos que la de izquierdas, pues se va antes de los partidos, se marcha cuando no está contenta, tiene menos inclinación a aceptar acríticamente todo lo que le diga la cúpula de su partido. ¿Por qué? Pues por lo que sea, porque, pues, seguramente porque, en fin, por razones de índole de conciencia, pero también por razones de dependencia, de necesidad económica. Bueno, vamos al grano. Tendría muy poco sentido no empezar por situar las cosas en la gravedad que tienen ahora, hoy, aquí. Estamos hablando de la derecha española y no podemos omitir que está en marcha un autogolpe. Hay un golpe de Estado en marcha realizado desde el poder, dirigido por el presidente del gobierno, en el que participan el gobierno, el socio de gobierno y los partidos que conforman la mayoría sanchista en el Parlamento. Ese golpe de Estado en marcha condiciona o nos le da una luz a nuestra reflexión que es diferente. Hay cosas que podemos permitirnos y otras que no. Para mí hay prioridades. Lo prioritario es salvar la democracia liberal. Es decir, yo antes de empezar con los matices de quién es más o menos de derechas y entre los liberales, y además es un liberal de derechas o es un género aparte, izquierda, derecha y liberales. A mí me da igual, o sea, yo no digo soy de derechas, yo digo soy liberal, pero si alguien me lo discute tampoco se lo discuto, ¿vale? que me da igual. Yo lo que sí soy es un convencido de que sin una democracia liberal no hay posibilidad de una verdadera convivencia ni de prosperidad, por una razón muy sencilla. Es el modelo que ha funcionado, es el que da seguridad jurídica, es el que garantiza derechos fundamentales, es el que posibilita la división de poderes, es el que ha surgido, digamos, como aquel modelo al que tú, si te adscribes, pues te va a dar acceso al libre comercio, intercambio de ideas, al respeto de las opiniones, etc. Bueno, el fenómeno woke ha venido a romper los fundamentos de la democracia liberal de facto, es decir, de facto en el mundo y de facto y de jure en España poco a poco. Por ejemplo, se reimplanta una forma de censura de facto en el mundo que es la cancelación. Por un lado la cancelación y por otro lado el miedo. Una comunidad científica, el que es un científico profesional, pues tiene mucho cuidado a la hora de decir, oiga, esto de que el planeta está a punto de morir es un cuento chino para asustar viejas y para asustar niñas, como la pobre Greta, pero no sé, o sea, no es una hipótesis científica. No se atreven a decirlo porque el que diga eso será señalado como negacionista, no tendrá acceso a fondos o subvenciones, ya se sabe. O sea, la cancelación y el miedo a ser cancelado y señalado, pues tenemos una censura de facto. Luego viene el segundo paso, que como siempre en España, en estas cosas perversas somos avanzados, que es una ya introducción de censura de jure, es decir, cuidado si hablas de la guerra civil, cuidado si hablas de la república, cuidado si hablas del franquismo, porque según lo que digas vamos a considerar que es delito. La introducción, en fin, a veces hemos hablado, Marcos de Quinto y yo hemos creado una asociación que se llama Pie en Pared para luchar contra la hegemonía cultural de la izquierda
y a veces hemos hablado de que ciertas cuestiones referentes a la Segunda República y la Guerra Civil, para hablar de ellas, para contarlas, tenemos que citar a autores cuya naturaleza y personalidad fuera de izquierdas, para que no digan esto es una cosa intolerable. O sea, citamos las palabras de Indalecio Prieto, por ejemplo, reconociendo con vergüenza que él organizó el golpe de octubre del 34 y que él armó al Partido Socialista, porque si lo dices tú, a lo mejor te dicen, oiga, esto es odio, usted es un franquista y va a poder ir a la cárcel. O sea, es que Prieto en sus memorias lo explica. O sea, vamos minando los atributos fundamentales de la democracia liberal. El principio de igualdad, esencial en una democracia liberal, se está minando conjuntamente en Occidente por el movimiento woke a partir de furores identitarios que exigen que se trate de manera diferente a las identidades diferentes, que es lo contrario a la Ilustración y es lo contrario a la idea de la democracia liberal, de la igualdad ante la ley. Se apoyan los secesionismos de tipo cultural, los nacionalismos culturales, ¿no? Los nacionalismos de secesión, al punto que en España se ve pues, muy normal que los catalanes vayan a tener un régimen fiscal mejor que el resto. ¿Por qué? Pues porque como los vascos, ellos tienen un hecho diferencial. Castilla, por lo visto, no tiene un hecho diferencial, ¿no? O León no tiene un hecho diferencial. Cataluña sí lo tiene. ¿Por qué? Porque lo dicen ellos, ¿no? El wokismo tiene una fiebre identitaria y quiere regímenes legales distintos dependiendo de las identidades que uno mismo se atribuye. Por ejemplo, yo digo ahora que soy Marisa y quiero ir al lavabo de señoras. Apreciamos, Marisa. Gracias, querida. Y entonces nos vamos a tener un problema si yo quiero ir al lavabo de señoras. El problema lo tendrán ustedes, más bien, porque yo me autodetermino y este es el estado de la ley, ¿no? Entonces, la cuestión ante todo este problema del wokismo es que en España eso avanza hacia digamos, tira hacia los puntos que históricamente han condicionado y determinado, o hacia la idiosincrasia española. Hay una causa woke que es el movimiento antitaurino, que lógicamente existe ahí donde hay toros. Existe en España, y existe en Francia, y existe en Hispanoamérica, pero básicamente en España. Hay un movimiento anticarne que revienta a los ganaderos, pero que el que está en el movimiento anticarne lo siente casi como una causa casi espiritual, ¿no? El antiespecismo, en fin, toda esta constelación de causas en España toma una forma más agresiva porque hay unos tipos en el gobierno, por un lado, unos que son woke de libro, otros que son comunistas, que se han pasado al wokismo, que es la manera en que mantienen una hegemonía cultural, y luego el PSOE, que se ha convertido al wokismo de la mano de Sánchez, que es simplemente un tipejo sin escrúpulos y que es el protagonista del golpe de Estado. Ante esto lo que yo me pregunto es ¿qué partido sirve ahora? Es decir, mi pregunta no es qué partido es mejor en términos espirituales, abstractos. No. ¿Qué partido sirve ahora? Y yo digo, ¿sirve un partido que sostiene lo mismo que el PSOE unos años después de manera sistemática? De manera sistemática. ¿Sirve un partido que rehúye la guerra cultural y además se vanagloria de rehuir la guerra cultural? ¿Sirve un partido que tiene mucho miedo de crear un conflicto institucional en el Senado si no admite a trámite una proposición de ley completamente ilegal en Europa, en España y en cualquier lugar, porque es un atentado contra el principio de igualdad y contra la división de poderes? El PP también tramitaría una proposición de ley que le llegara en la que se reinstaurara la esclavitud.
¿También la tramitaría? O diría, un momento, tengo que entrar en el fondo. Pues sí, señor, tiene usted que entrar en el fondo. Queremos un partido que sea blandito y que acabe dándole la razón siempre a la izquierda, o queremos un partido que esté a favor de plantar cara y de dar la guerra cultural, lo cual tiene un coste, ¿eh? Lo digo porque los que lo hacemos no en un partido, sino en la sociedad civil, sabemos el coste que tiene. Pero bueno, nos quieren violar. La cuestión es si nos dejamos o no nos dejamos. O sea, si nos relajamos y que nos violen, o le pegamos un puñetazo al que nos quiere violar. Esa es la idea.